Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y en especial a los organizadores del seminario. Para mí es todo un honor estar hablando aquí hoy después de tanto tiempo asistiendo al seminario. Y bueno, muchas gracias al profesor Héctor por la introducción. Y así que sin más voy a comenzar la charla. Como ya les dijo, voy a hablarles del operador autoadjunto de Green-Solé, de Green Laplaciano unidimensional y y los polinomios ortogonales de Green-Solé. Por tanto, la charla la voy a dividir en tres bloques principales. El primero va a ser principalmente ahora les voy a comentar de teoría de operador, donde les voy a hablar y les voy a definir lo que es el Green Laplaciano unidimensional y pues de dónde sale todo este operador, toda extensión. En el segundo bloque les voy a definir lo que llamamos el primer espacio definido por izquierda. Igual que con la teoría de operadores, les voy a dar la definición general, les voy a dar el resultado que prueba que este existe y en particular les voy a hablar del operador, del espacio definido por izquierda relacionado a este operador Klein-Laplaciano. Y por último, en el tercer bloque, pues veremos los polinomios ortogonales de Crane-Legendre, que van a estar muy relacionados con los de Soler-Legendre. Por tanto, les comentaré de todo eso en ese tercer bloque. Y por último, bueno, les hablaré de problemas abiertos que han surgido debido a todo lo que hemos hecho en esta investigación. Por tanto, primero que todo, hablaré un poco de la teoría general de operadores, en particular de operadores no acotados, y vamos a estar hablando de un espacio de Hilbert general con su producto escalar, y vamos a considerar que estamos trabajando con operadores lineales que en general también serán no acotados. Este hecho de que los operadores sean no acotados precisamente nos va a permitir definir lo que se llama un operador simétrico, que un operador lineal simétrico es un operador que cumple que su dominio es denso dentro del espacio vectorial, que en otras palabras es que la clausura de este dominio sea pues todo el espacio vectorial y que además el operador sea hermítico. ¿Qué pasa? Esto en general para alguien que ve el tema es un poco confuso al principio porque es muy parecido a un operador autoadjunto, pero bueno, no es así. Y ahora, después que les defina lo que es operador autoadjunto, lo verán. Pues el operador adjunto lo definimos de una forma un poco diferente, que es utilizando el teorema de representación de Riesz. Precisamente del operador T lo definimos como los H que cumplen la relación que ven en la definición 2. Después de definir simétrico y operador adjunto, veremos otras dos definiciones antes de pasar a los resultados de esta parte, que es, dado otro operador lineal en el espacio, definimos la extensión T del operador S y esto define un cierto orden dentro de los operadores lineales como un operador cuyo dominio está incluido dentro del otro y pues el operador S evaluado en F es exactamente igual al operador T evaluado en F dentro del dominio de S. Es una definición de extensión muy común encontrarse y precisamente como resultado de esta definición y la definición de simétrico, nótese que un operador es simétrico si y solo si su adjunto es una extensión del propio operador. Esto se utiliza mucho para, pues precisamente, demostrar que un operador es adjunto. Y con estas tres definiciones, pues la definición de autoadjunto viene muy natural, que es precisamente los operadores cuyo adjunto pues es sí mismo. Que no ocurre así con los operadores simétricos. Podríamos tener un operador simétrico y, y ser diferente el adjunto del propio operador. Y como lo ven en estas observaciones, para operadores acotados, y esto es por lo que se trae muchas veces confusión, ambas
definiciones son equivalentes, simétrico o autoadjunto, por tanto no existe ese concepto de simétrico para operadores acotados. Pero para operadores no acotados, pues son diferentes y en particular todo operador autoadjunto es simétrico. Veamos esto en un ejemplo para ver la diferencia notable. Y este es un ejemplo clásico que pueden encontrar en cualquier libro de teoría de operadores, como por ejemplo Dunford and Schwartz. Y es que consideremos en el espacio L2, con su producto escalar, el operador, la expresión diferencial definida como I por la derivada. Pueden notar que cualquier operador definido con esta operación va a ser no acotado. Si tomas los monomios como una sucesión, pues la derivada de los monomios es el grado por el monomio de grado n-1, lo cual es una sucesión no acotada, por tanto este operador es no acotado. Entonces tenemos una diferencia entre simétrico y autoadjunto. Y precisamente vamos a ver este caso. Definimos dos operadores, T1 y T2, que ambos van a estar definidos por la expresión diferencial. Y la única diferencia entre los dominios de definición de estos operadores son las condiciones de frontera. Ambos van a estar definidos en las funciones absolutamente continuas en el 0,1, cuya derivada es L2. Y necesitamos absolutamente continuos en la función, pues estamos definiendo condiciones de frontera en la función. En este caso, para el operador T1, las condiciones de frontera son que los puntos extremos son iguales, la evaluación, e iguales a 0, pero para el segundo no, solo necesitamos que sean iguales. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Pues precisamente se tiene que T1 es simétrico, pero no es autoadjunto. Y en particular T2 sí es autoadjunto. La densidad de los dominios viene porque, bueno, el dominio de T1 está incluido en el dominio de T2 y el dominio de T1 es denso porque incluye a las funciones seno, que es una base de L2. Y bueno, el hecho de que sea hermítico el operador T1 es lo que garantiza que sea simétrico. Similarmente, se puede probar lo mismo para T2 con integración por partes. Y utilizando la teoría conocida como Glassman-Klein-Niermark, se puede demostrar que el operador T2 en particular es autoadjunto, que es calculando el adjunto y viendo que es igual. Ahora, nótese que, y es una de las formas de mostrar que precisamente el operador T1 no es autoadjunto, pues se calcula su operador adjunto, que es el T3 que ven en pantalla. Una observación de esto es que vean que T2 es una extensión de T1 y a su vez T3 es una extensión de T2. Entonces, esto es un resultado también que se tiene clásico, que es que los operadores autoadjuntos están siempre, que son extensión, por supuesto, de un operador simétrico, son una restricción del adjunto del operador simétrico. Espero que con esto se pueda entender bien la diferencia cuando se está hablando de operadores no acotados. Pero bueno, la siguiente pregunta que se hace, que se hizo en su momento fue, bueno, dado un operador simétrico en un espacio de Hilbert, ¿cuándo se pueden tener extensiones autoadjuntas de este operador? Y bueno, sabe que no siempre se pueden tener. Entonces la pregunta es, bueno, ¿bajo qué condiciones podemos tener extensiones autoadjuntas de un operador simétrico? Y bueno, la principal herramienta de esto nos la dio von Neumann en 1929, cuando probó la conocida como fórmula de von Neumann, que nos da una caracterización del dominio del adjunto de un operador simétrico, que básicamente nos los divide entre el dominio de la clausura del operador unido a estos conjuntos de más y de menos, que son el kernel del operador adjunto menos i por la identidad y del operador adjunto más i por la identidad. La clausura es simplemente incluir todos los puntos de acumulación en el dominio y tomar los límites por continuidad. Y en particular no les hablo de operadores cerrados, porque todo operador se puede encontrar una extensión cerrada. Así que esto no lo noto. Sí noto que estos conjuntos de más y de menos
se llaman espacios de deficiencia de más positivo y de menos negativo, y la dimensión de estos espacios se llama índices de deficiencia o índices de defecto. ¿Y cuál es la herramienta que nos da este resultado? Pues es lo que vemos en pantalla, que fue demostrado también por el mismo von Neumann, que es dado un operador simétrico, las extensiones autoadjuntas existen si y solo si los índices de deficiencia son iguales. Ahora, observación de aquí es la siguiente. Los índices tienen que ser iguales, pero no tienen que ser finitos, porque esto se demuestra utilizando isometrías entre los, los subespacios de más y de menos. Por tanto, aunque sean de dimensión infinita, podemos tener las isometrías. Por tanto, se tienen las extensiones autoadjuntas. Y en general, por operadores que están generados por una expresión diferencial, como el del ejemplo, pues los índices de deficiencia son finitos. Lo que habría que ver es pues, cuando son iguales. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de operadores simétricos necesariamente tienen índices de deficiencia iguales? Y bueno, para esto les voy a definir primeramente lo que es un operador semiacotado inferiormente. Muchas veces solo se habla de operadores semiacotados, pues si es semiacotado superiormente, menos el operador va a ser semiacotado inferiormente. Pero bueno, en mi caso, cada vez que le digo un operador semiacotado, va a ser inferiormente en lo adelante. Y bueno, se define un operador semiacotado inferiormente si existe un valor real en general, tal que el producto interno de todo elemento del dominio de T por la evaluación de T en F, pues es mayor o igual que este número. Resultados de aquí, pues, bueno, primeramente, si A es igual a 0, a T se considera un operador no negativo, y si A es estrictamente mayor que 0, T se considera un operador positivo. El principal resultado de aquí, y que es lo que nos permite saber precisamente cuando estos índices de eficiencia son iguales, es que todo operador semiacotado inferiormente simétrico en un espacio de Hilbert, pues se puede extender a un operador que va a ser igualmente semiacotado inferiormente, pero además autoadjunto y va a tener la misma cota. Este resultado se puede encontrar lo mismo por Marshall Stone que por Kurt Friedrichs. Los dos lo encontraron por separado en el 32 y el 34. Y bueno, esto está muy bien para la teoría general, pero nosotros, más que la teoría general, como vamos a estar trabajando con el laplaciano, pues queremos saber cuándo precisamente esto sucede en un operador que está generado por una expresión diferencial. Y bueno, para esto necesito primero definirles lo que consideramos una expresión que es lagrangiana simétrica. Y pues esto se define como una expresión diferencial en un intervalo que tiene esta forma que ven en la definición 6. La única restricción que se pone sobre los coeficientes PI, pues es que sean de valor real y que además sean lo suficientemente suaves para poderse derivar n-i veces. Con esto se define lo que es una expresión lagrangiana simétrica. Por ejemplo, el laplaciano general es una expresión lagrangiana simétrica, por tanto todo operador generado por esta expresión va a ser lagrangiano simétrico, y de aquí tenemos un corolario que es un corolario del teorema anterior, que es precisamente toda expresión, todo operador generado por una expresión lagrangiana simétrica tiene extensiones autoadjuntas. ¿Esto por qué es? Bueno, porque se demuestra que estos operadores son semiacotados inferiormente. Ahora, una observación aquí, no tiene que ser necesariamente lagrangiana simétrica, puede ser lagrangiana simetrizable, que esto se prueba que se puede lograr multiplicando a veces la expresión por una función absolutamente continua en el intervalo. Se puede lograr, por tanto, esos operadores también van a tener extensiones
autoadjuntas. Pero bueno, hablemos de el operador de Crane, que es lo que está en el título precisamente. Pero para esto necesitamos ya hablar de un orden en los operadores autoadjuntos. En este caso, si estamos trabajando con operadores autoadjuntos que son no negativos, podemos establecer un orden entre ellos. Y es que decimos que un operador S es menor o igual que T si para todo elemento del espacio de Hilbert y para todo valor real mayor que cero, estrictamente mayor que cero, cumplen la desigualdad que ven en pantalla. En este caso, como los operadores ambos son no negativos y la constante es estrictamente mayor que cero, es precisamente que se pueden definir estos operadores resolventes. Por tanto, esto está bien definido. Y siguiendo este orden precisamente, pues en 1947, esto fue un gran resultado obtenido por Mark Crane, pues él plantea que precisamente si estamos trabajando con un operador simétrico no negativo, o sea, ya sabemos que tiene extensiones autoadjuntas y que estas extensiones autoadjuntas van a ser también no negativas, pues entre todas sus extensiones autoadjuntas se puede probar que existen dos más importantes. Está la extensión K, que se llama la extensión de Crane, o la más pequeña en cuanto a este orden, y la de Friedrich, que es la más larga. Y él lo que prueba es que toda extensión autoadjunta de este operador T, pues precisamente va a estar entre el operador de Crane y de Friedrich. Esto fue un muy buen resultado que se obtuvo en 1947. Sin embargo, llegó a ser más conocido cuando Alonso y Barry Simon en el 80 pues hicieron un artículo que no es una traducción de los resultados de Crane, pero bueno, él lo lleva al inglés por primera vez y fue este resultado que empezó a ser conocido fuera del lenguaje ruso. Eh, bueno, una vez que ya definimos lo que es el operador de Crane, pues precisamente lo que nos interesa es definir el operador de Crane, pero para el laplaciano. Pues nosotros estamos trabajando primeramente con el laplaciano. Y en particular el laplaciano es un operador que está definido a partir de la expresión diferencial de segundo orden laplaciana en L2. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues, ¿cuál es el resultado que se tiene de aquí? Pues precisamente que para esta expresión laplaciana, que sabemos que es no negativa, pues van a existir una cantidad no contable de extensiones autoadjuntas y en particular se puede obtener la expresión de este operador de Crane, que vamos a llamar el Crane laplaciano, y va a ser básicamente el operador K definido en el dominio, que son las funciones y cuya función y derivada es absolutamente continua, y la segunda derivada es de L2, que cumplen estas condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera es que la derivada en los puntos extremos del intervalo sea igual e igual a la diferencia de la función evaluada en los extremos dividido por b menos a. Ahora, ¿por qué una cantidad no contable? Bueno, esto es una consecuencia de que el laplaciano está en el caso del círculo límite en ambos extremos, A y B. Por tanto, por la alternativa de Weyl, se puede probar que el operador de Crane y de Friedrich son diferentes. Por tanto, vamos a tener una cantidad no contable de extensiones autoadjuntas. Y segundo es que lo que se utiliza precisamente para encontrar la forma de este dominio es que este operador de Laplaciano precisamente es un operador de Sturm-Liouville, por tanto se puede utilizar la caracterización de operadores generales de Sturm-Liouville para encontrar esta extensión autoadjunta. Muy bien, entonces ya tenemos el operador de Crane laplaciano con el que queremos trabajar. Y entonces a partir de aquí lo que queremos ahora es definir lo que se conoce como los espacios definidos por izquierda. Y esto
Esto es toda una definición que es una definición bastante complicada, pero tiene 5 puntos y es que todos partimos igual de un espacio de Hilbert y un operador autoadjunto. En este caso, para definir los espacios, los espacios definidos por izquierda, lo que necesitamos es que el operador sea positivo, o sea, más que no negativo, como estuvimos trabajando hasta el momento, necesitamos que el operador sea positivo. ¿Y esto qué significa? Bueno, lo anterior, que el operador sea mayor o igual que un número positivo por la identidad y se define como el operador, el enésimo espacio definido por izquierda H sub R, si existe, o sea, no estamos diciendo que exista, si existe un producto interno y un subespacio V sub R tal que el dominio del operador T a la R sea un subespacio de este VR, a su vez el dominio sea denso. Si además podemos definir un nuevo producto interno sub R como F por T a la R de G en este dominio y además este nuevo producto interno es positivo, en este caso la cota escapa a la R, pues tenemos el résimo espacio definido por izquierda. Todo esto surgió a principios de los 2000 en un artículo de precisamente Lance Littlejohn y Richard Wurman, que definen la teoría general de espacios definidos por izquierda en algunos operadores autoadjuntos, y ellos mismos prueban cuándo es que existe estos espacios definidos por izquierda. Lo podemos encontrar en el propio artículo. Y ellos prueban que si el operador en general es positivo, siempre se van a tener operadores definidos por izquierda, y ellos dan precisamente la fórmula de esto. Dado que el operador es único, ellos lo definen como el espacio va a ser el dominio el dominio del operador T a la R partido 2, que es básicamente el dominio de forma del operador T a la R, y pues como producto escalar es T a la R partido 2 por F por T a la R partido 2 G. Esto es único. En general, ya sabemos que el operador de Klein es no negativo, pero para que exista estos espacios definidos por izquierda, pues necesitamos que más que no negativo sea positivo. Entonces, si probamos que el operador de Klein laplaciano es positivo, pues ya podríamos garantizar por este teorema 5 que existen los espacios racimos definidos por izquierda, y además tenemos la forma de los mismos, o sea, los podríamos calcular. Y entonces, pues eso es lo que probamos a continuación. Pues lo que decimos es que el operador Klein-Laplaciano está acotado inferiormente, y precisamente la cota es el parámetro K de la propia ecuación, de la propia expresión diferencial. Y para esto, ¿qué es lo que se usa? Pues lo que se usa es las condiciones de frontera, que las recuerdan, definidas en el dominio del operador K, y aplicando integración por partes y estas condiciones de frontera, pues se prueba. Ven aquí en esta integral es donde se aplican las condiciones de frontera. El resultado es que se llega a el producto interno de F más el producto interno de F'. Nótese que este producto interno es en el espacio H. Todavía no estamos trabajando con el producto interno del espacio definido por izquierda. Y utilizando las condiciones de frontera en este término discreto, pues se puede llegar a esta expresión que se puede describir de esta manera, y aquí aplicando Cauchy-Schwarz pues se obtiene el resultado directamente. Por tanto, ya sabemos que el operador de Klein es positivo, por tanto podemos decir que se tiene todos en general un continuo de espacios definidos por izquierda, pues se tiene un espacio para cada R positivo, pero nosotros en particular queremos estudiar el primero, que el primero es para R igual 1. Este R igual 1, pues se obtiene de esta forma. El espacio vectorial va a ser el dominio de forma del operador K, y el producto interno, pues el anterior, K a la 1 medio F, K a la 1 medio G, para
todos los vectores que estén en V1. Ahora, esto es lo que tenemos del teorema, pero no tenemos todavía las fórmulas explícitas de este espacio. Entonces necesitamos calcularla. Y para ello precisamente utilizamos el concepto de dominio de forma, que el concepto de dominio de forma es el concepto de que precisamente esta forma, o sea, es el mayor dominio que se puede definir en el espacio de Hilbert, dar que esta forma cuadrática es finita. Y utilizando esa idea, pues trabajamos sobre esa forma para ver en qué direcciones nos llevan las condiciones de frontera. Y igualmente, aplicando integración por partes, llegamos a esta expresión con este término discreto y las condiciones de frontera nos permiten ir en dos direcciones diferentes. Primeramente tendremos este término discreto definido sobre las derivadas, pero seleccionar ese nos implica que tenemos que definir condiciones sobre la derivada de la función y nosotros estamos buscando el dominio precisamente más general. Por tanto, necesitamos mirar la segunda dirección a la que nos lleva y es precisamente esta. Y esta dirección lo que nos pide es que precisamente definamos condiciones sobre la función, no la derivada. Entonces, si estamos buscando el espacio más general, pues precisamente nos quedaríamos con las condiciones que nos da esta segunda expresión. Y precisamente esto es lo que utilizamos, porque como estamos definiendo condiciones de frontera en la función, pues lo que necesitamos es que la función sea absolutamente continua y la derivada simplemente de L2 para que esto sea finito. Y precisamente el producto interno pues va a ser la segunda expresión. Y pues ya con esto podemos definir precisamente el primer espacio definido por izquierda del Krein-Laplaciano. Ahora, por el teorema 5, probado por Littlejohn Wellman, tenemos que esto es un espacio de Hilbert. Pero aquí tenemos un término discreto precisamente con un signo negativo. Y es muy natural, pues, decir, oye, pues nos hemos equivocado, ¿qué ha pasado aquí? Tenemos un signo negativo. Esto de verdad es definido positivo y es un espacio de Hilbert, pues para evitar todo esto, pues nosotros probamos que por otras vías que de verdad esto es una forma bilineal definida positiva. Igualmente, la prueba es muy similar a demostrar que el operador era positivo. Se utilizan básicamente las condiciones de frontera y se utiliza Cauchy-Schwarz. Y para demostrar ya la prueba de que el espacio definido por izquierdas generales completos es bastante más complicado. Incluso hay que utilizar estimadores de los términos de la frontera debido a Kolmogorov. Pero bueno, lo logran probar por otras vías. O sea, estamos seguros de que este resultado es de verdad, que esto es un espacio de Hilbert y que es un producto escalar. ¿Cuál es la siguiente pregunta a partir de aquí? O sea, todo lo relativo a este espacio definido por izquierda y todo lo relativo al operador de Krein-Laplaciano, pues está relativamente estudiado. Incluso del operador Krein-Laplaciano tenemos hasta teoría espectral desarrollada. Por tanto, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol de los polinomios en este espacio? En particular, esa pregunta la hacemos nosotros, que trabajamos con polinomios. Entonces, estamos en un espacio de Hilbert que con un producto escalar que nunca hemos visto antes. Entonces, ¿de verdad los polinomios son densos aquí? Y pues sí, eso es lo que logramos probar. Es un resultado cuya prueba no es muy extensa, pero utiliza muchos resultados importantes. Y para ella, haciéndolo como un outline un resumen de la prueba, primero les tengo que definir lo que es el espacio de Sobolev primero. El primer espacio de Sobolev son las funciones de L2, cuya derivada también está L2. Y estaríamos trabajando con el producto interno en este espacio definido de esta forma. O sea, estamos utilizando el mismo parámetro kappa que hemos definido para el Krein-Laplaciano. Segundo, les tengo que recordar lo que son los polinomios de Bernstein, que son polinomios definidos. Son unos polinomios en general, cuya principal aplicación es para aproximar uniformemente funciones suaves que se pueden
estos polinomios las aproximan hasta el orden derivada necesario y los van a aproximar uniformemente. En particular, tomando k igual 1, nos van a aproximar la función y la derivada uniformemente. Y estos polinomios están dentro de nuestro espacio, en particular dentro del espacio de Sobolev, pero en nuestro espacio también definido por izquierda, que nótese que nuestro espacio está también incluido en el primer espacio de Sobolev. Y utilizando el teorema de Mayer-Serrin podemos probar que las funciones infinitamente continuas en sus derivadas son densas dentro de este espacio de Sobolev. Por tanto, utilizando esto y utilizando además que el producto interno de Sobolev siempre es mayor o igual que nuestro producto interno, precisamente por este término discreto con símbolo negativo, pues uniendo todo esto juntos podemos probar la densidad aquí adentro. En particular, los polinomios el resultado de Mayer-Serrin lo pueden encontrar en cualquier libro de ecuaciones en derivadas parciales. Es un resultado clásico en espacios de Sobolev. Entonces ya tenemos este resultado, ya sabemos que estamos trabajando en un espacio de Hilbert y estamos trabajando con un espacio donde los polinomios son densos allá adentro. Entonces ya podemos saltar pues a nuestro tercer bloque, que son precisamente los polinomios de Klein-Legendre, pero bueno, les voy a dar lo que tomamos nosotros como definición de secuencia de polinomios ortogonales. Pues si estamos trabajando en un espacio de Hilbert con producto escalar, definimos como una secuencia de polinomios ortogonales a esta secuencia Pn. Sí, primero que todos los polinomios estén dentro del espacio, lo cual parece trivial, pero más adelante van a ver por qué se los digo. Y segundo, pues lo clásico, que el producto del polinomio de grado n sea cero con todos los polinomios de grado menor que n y precisamente su norma sea distinta de cero. Y esto es para todo n, incluyendo el cero, para todos los naturales. Ahora, ¿dónde se encuentran por primera vez los polinomios de Sobolev-Legendre? Pues en 1962 tenemos un paper de Peter Althammer, donde da por primera vez una caracterización de estos polinomios. En particular, él usa la caracterización de polinomios extremales. Y a partir de aquí pueden encontrar también los artículos de Grobner y en particular de Shafsky, que es como un resumen de precisamente los resultados de Althammer y Grobner. Pero bueno, si de polinomios en espacios de Sobolev hablamos, mejor es difícil encontrar un artículo mejor que el de Paco Marcellán y Su. Nosotros en particular, el que más utilizamos fue el de Shafsky. Pues nótese que este producto interno que ellos definen es muy similar al nuestro. La diferencia con el nuestro es el término discreto negativo. Y entonces, para nuestra construcción de los polinomios de Klein-Legendre, pues utilizamos algo muy similar a lo que hizo Shafsky. Otra vez, nótese que la mayor diferencia es este término discreto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprender a trabajar con este término discreto. Consideraciones iniciales para la construcción de estos polinomios. Pues, primeramente, nos vamos al intervalo menos 1, 1, con la transformación lineal clásica en este caso. Y sí necesitamos definir dos polinomios. Primero, denotamos por Pn a la familia de polinomios clásicos de Legendre en L2 de menos 1, 1, con normalización también la usual para estos polinomios, que el polinomio evaluado en 1 sea 1. Y bueno, el producto escalar de L2. Y a partir de estos polinomios de Legendre definimos unos polinomios Sn, pues de la forma que ven en pantalla, o sea, el polinomio de Legendre de grado n menos el polinomio de Legendre de grado n menos 2. Por supuesto, esto es para n mayor o igual que 2, el de grado 0 va a ser 1 y el de grado 1 va a ser x, que son los polinomios de Legendre
específicos de grado 0 y 1. Bueno, con estas consideraciones en mente, necesitamos primero estudiar un poco estos polinomios Sn, y de esta definición salen pues resultados muy rápidos, porque los de Legendre en particular son muy conocidos, y en particular los polinomios de Legendre son o pares o impares en dependencia de su grado. Si son de grado par, van a ser pares; si son de grado impar, van a ser impares. Lo mismo sucede con los polinomios Sn. También tenemos, precisamente utilizando esta paridad, la diferencia de los extremos, de la evaluación en los extremos. Y esto es precisamente lo que nos va a permitir trabajar con este espacio, con este producto interno nuevo de nuestro espacio. Esto es lo que nos permite trabajar con ese término discreto. Tenemos que estos polinomios en particular son 0 en esa evaluación en los extremos y 2 cuando el grado es 1. Además, sabemos que el producto interno de dos polinomios de grado m y n es 0 pero no es 0 siempre. Es 0 si la diferencia entre m y n es distinta de 0 y 2. O sea, tampoco es que sean ortogonales precisamente, no lo son. Entonces, pues necesitamos ver este caso específico de cuando m es igual a n más 2. Cuando m es igual a n más 2, pues se puede calcular, y la norma también se puede calcular de estos polinomios. Con estos polinomios en mente y con todas estas propiedades, pues ya estamos en condiciones de definir los polinomios de Klein-Legendre. Y pues los polinomios de Klein-Legendre los definimos de una forma recursiva. Y precisamente lo definimos como un parámetro an, que fijaremos más adelante, multiplicado por el polinomio s sub n, o sea, el polinomio s de grado n, más el polinomio de k, precisamente n-2. Por eso es que lo estamos definiendo recursivamente. Condiciones iniciales, pues k-2 y k-1, 0. Y pues como cada parámetro an está libre, pues necesitamos fijarlo con una condición. Y la condición que elegimos es que an-Sn más kn-2 multiplicado en el producto escalar por Sn-2, pues es precisamente 0. Con esto se puede decir que Kn, que los llamaremos en adelante polinomios de Klein-Legendre, es una base ortogonal completa del primer espacio definido por izquierda de Klein-Laplaciano. Y además, esta familia precisamente es única bajo la normalización de que Kn en 1 es igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos que probar aquí? 3 cosas. Primero, ortogonalidad, que la probamos con las propiedades de los Sn y esa identidad 1 que ven en pantalla. La unicidad, que son por la cantidad de condiciones lineales sobre los coeficientes. Y la completitud viene del teorema que probamos anteriormente de densidad de polinomio. Un poco de detalle sobre esto. Bueno, en particular para la ortogonalidad utilizamos la propiedad 3. O sea, SM, SN es 0 si m menos n es distinto de 0 y 2. Entonces, con esto podemos decir pues que si si multiplicamos dos polinomios km y n de diferente paridad, pues es 0 siempre. O sea, ya por ahí tenemos gran parte de la ortogonalidad. Pero ¿qué pasa si multiplicamos con la misma paridad? Pues podemos probar precisamente que el producto este puede ser escrito de esta forma, siempre. Utilizando 1, que es la identidad anterior, la condición sobre los parámetros an, pues sigue esta identidad que con ello, utilizando inducción sobre el grado n, se puede probar la ortogonalidad sin ningún problema. ¿La unicidad de dónde viene? Pues muy sencillo, estamos definiendo n más 1 condiciones sobre los n más 1 coeficientes de los polinomios. Por tanto, la solución del sistema va a ser la solución de un sistema de n más 1 por n más 1, que es no singular y consistente. Por tanto, la solución debe ser única, y nosotros ya la encontramos. Por tanto, esta tiene que ser precisamente la única solución. Y bueno, la completitud, como ya les dije antes, los polinomios son en general densos, pues
esto es una base completa. ¿Qué resultados tenemos en particular para estos polinomios? Pues varios. Primeramente, otro sanity check es que la norma es distinta de cero y precisamente la norma la podemos escribir en términos de los parámetros AN. Es muy curioso que esta norma se puede escribir como el parámetro AN por el parámetro AN más 2. Pero bueno, es la forma más compacta que encontramos de estos parámetros y básicamente es una consecuencia de esta condición de ortogonalidad y de la propiedad cuadro del polinomio Sn más 1. Además, tenemos que se puede demostrar lo que se puede decir como una fórmula de recurrencia a tres términos, pero de los parámetros. Como sabemos, fórmulas de recurrencia para polinomios de Sobolev son complicadas, pueden llegar a ser de muchos términos. Entonces nosotros solo lo que encontramos es esta relación de recursión de los parámetros AN, que es una herramienta para calcular los parámetros AN muy rápido. ¿Y de dónde vienen? Pues utilizando igualmente la condición que imponemos sobre los polinomios, sobre los parámetros AN, se obtiene esta relación y aquí utilizando la norma del polinomio Cn y la relación el producto interno, que esto está todo calculado, son propiedades 4 y 5, pues ya se obtiene esta identidad. Además, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una relación diferencial con los polinomios, con las derivadas de los polinomios de Legendre. Si definimos como df como la derivada de f, pues tenemos esta relación de la proposición 4, que es 1 menos 1 partido por el parámetro k. Y la segunda derivada, todo esto multiplicando al polinomio de grado n, es exactamente igual a una combinación lineal de por derivadas de los polinomios de los polinomios de Legendre y de los parámetros AN y AN más 2. ¿Qué utilizamos para esto? Bueno, utilizamos esta relación que la podemos probar. Pues es una cuenta extensa, pero se puede probar que para ello se utiliza pues la relación de recurrencia anterior. Es la principal herramienta que utilizamos ahí. Y ahora, si se nota que esto es precisamente el polinomio Sn y que podemos reescribir de la relación recursiva, de la definición recursiva de los polinomios Kn, podemos reescribirlos de esta forma, pues se puede obtener directamente la identidad 4. Igual, por supuesto, esto se obtiene para uno y después por inducción para el resto. También como resultado, que es una consecuencia de esta proposición 4, tenemos que podemos escribir, tenemos una fórmula explícita de estos polinomios que van a ser escritos como los parámetros por derivadas de los polinomios de Legendre. ¿Cuál es la principal prueba? O sea, ¿cómo se prueba esto? La idea principal es, pues precisamente, ir a la proposición 4 y ver que cada una es una ecuación diferencial como la que ven en pantalla, el laplaciano, y en el miembro derecho tenemos una constante por la derivada del polinomio. En este artículo de Schmidt, él describe una forma de probar que la solución de esta ecuación, que va a depender de derivadas de los polinomios de Legendre, y pues se obtiene el resultado, pues esto es la suma de dos soluciones diferentes, o sea, con C diferente para cada una de las ecuaciones, pero C está fijo, lo fijamos por estos parámetros. A partir de aquí tenemos un resultado más, que es el que más importante que obtuvimos, y la prueba es muy similar a la que hizo Alzheimer para los sobres Legendre, pero la diferencia es precisamente que tenemos que aprender a tratar con el término discreto. Pero primero necesitamos este lema. O sea, la prueba para la localización de ceros es bastante,
O sea, se utiliza la herramienta clásica de ver los cambios de signo del polinomio. Y para ello, pues tenemos que estudiar este polinomio que nos va precisamente a describir los cambios de signo. Sabemos que los polinomios son, si es de orden par, pues los polinomios son pares. Si es de orden impar, los polinomios son impares. Entonces, tenemos que probar resultados para este polinomio phi y este polinomio psi. El polinomio phi es el que nos va a dar los cambios de signo para los polinomios pares y el polinomio phi es el que nos va a dar psi es el que nos va a dar los cambios de signo para los impares. Pues solo necesitamos agregarle este 0 en x igual a 0. ¿Y qué es lo que necesitamos de ellos? Pues necesitamos esta inecuación, esta desigualdad en las derivadas y en la evaluación en 1. Pues precisamente necesitamos saber cómo tratar con evaluaciones en 1 de las derivadas y esta igualdad para las derivadas de orden 2k y 2k menos 1. En particular, para esta prueba, o sea, esto se utiliza para la localización de cero. Y la prueba para ambas funciones en general es muy similar. Solamente decir que la del orden par, la de phi, es un poco más sencilla que la de psi, pues para la de psi necesitamos utilizar el resultado de phi. Ahora, para la localización de cero, lo vamos a separar en dos casos, el caso par y el caso impar, y como ya les dije antes, vamos a utilizar cada uno de los polinomios para cada. Y bueno, sin más, ¿cuál es el resultado en cuanto a localización de cero? Pues un resultado muy clásico de los polinomios ortogonales. A pesar de todo, los ceros van a ser reales, van a ser simples y van a estar dentro del abierto menos 1, 1. La prueba en particular para el caso par utiliza el polinomio phi y es pues muy similar a la que hizo Altamer para los soles Legendre. ¿Y por qué es esto? Pues como si pueden notar, una de las propiedades de los SN es que el término discreto se va a anular cuando se evalúa el producto interno. Por tanto, el producto escalar de polinomios pares va a ser igual al producto de sobre, por tanto la prueba es muy similar. Pero ¿qué tenemos que diferenciar? Pues precisamente el caso en que n es impar. Pues cuando n es impar sí tenemos término discreto y tenemos que ver cómo tratamos con ese término discreto en los cambios de signo. Por tanto, ¿cuál es la prueba? Pues tomamos el polinomio de grado 2n-1 y un polinomio arbitrario que también sea impar. O sea, ambos polinomios son impares. Y de la ortogonalidad, de la condición de ortogonalidad, como el grado de h es 2k, lo vamos a tomar como 2k menos 1 menor que el grado de k, pues esto es lo que tenemos de la condición de ortogonalidad. Pero vean aquí que sí tenemos el término discreto. ¿Qué es lo que hacemos a partir de aquí? Pues simplemente aplicar integración por partes 2k menos 2 veces. Y lo que obtenemos es esta identidad que vemos aquí con estos términos en la frontera. En particular aquí vemos el que viene del producto escalar. Y todo esto es igual a 0. Entonces, esto es para un polinomio impar en general. ¿Qué pasa si tomamos el del polinomio precisamente de cambio de signo de la función? O sea, vamos a suponer que este polinomio tiene 2k menos 1 ceros, contando el 0, y que estos son los ceros precisamente. Como el polinomio es impar, tenemos más o menos el mismo 0. Entonces, construyendo el polinomio sí y aplicando precisamente el resultado del lema anterior, pues lo que tenemos es que, primeramente, este término es mayor que 0, esta integral. Pues este polinomio tiene exactamente los mismos cambios de signo que este. Por tanto, esto es mayor o igual que 0. Y por otra parte, esta identidad, que es
el término de las condiciones de las evaluaciones de los extremos, pues es estrictamente mayor que cero. Y esto es una contradicción. Por tanto, no pueden tener 2k menos 1 raíces. Lo que tiene que tener precisamente 2n menos 1, 0, pues sabemos que este término más esta identidad aquí es exactamente igual a 0. Y pues o sea, la prueba es muy similar a la clásica. Lo que miramos en los cambios de signo, la diferencia es que tenemos que saber trabajar con los términos discretos que salen en estos casos. Y como les dije antes, para el caso par es muy similar, incluso más sencillo. Entonces, estos son los resultados que hemos obtenido para estos polinomios de Klein-Legendre. Ahora, nosotros en general hemos trabajado con el primer espacio definido por izquierda. O sea, a partir de aquí existen muchos problemas abiertos, pero antes veamos esta representación de los polinomios. Esto es en particular un gráfico de los polinomios que se puede ver que son pares e impares. Eh, es muy parecida al gráfico general de los Legendre. En este caso se toma el parámetro kappa igual a 100. Y estos son los polinomios que se puede ver que el parámetro empieza a ser significativo a partir del grado 4. Pero bueno, vamos a los problemas abiertos precisamente de esto. Y el principal problema que tenemos es que en general se puede tomar R mayor estricto que 1, por supuesto, mientras sea entero. Si lo tomamos real, pues es muy complicado. Hasta ahora no se ha podido calcular esto, una fórmula explícita de los espacios definidos por izquierda, pero si se toma entero positivo, pues sí. Y utilizando precisamente la misma técnica que se utilizó para el primer espacio, se pueden obtener estas expresiones, que lo que define sobre las funciones es condiciones de frontera en la derivada 2m para el caso par y 2m menos 1 para el caso impar. Además se puede encontrar el producto interno, que igualmente va a tener muchos términos discretos, en este caso más que uno, y además con símbolo negativo, y que además son productos escalares de estos espacios, a pesar de que tenga todos estos símbolos negativos. Y bueno, también va a tener parte continua en el producto escalar. Ahora, ¿cuál es el principal problema abierto aquí? Pues son los polinomios densos. Y bueno, en este caso habría que pensar en una definición como el teorema de Mayer-Serrin, porque empezando por el segundo espacio definido por izquierda, ya no todos los polinomios están dentro del espacio. Entonces habría que ver si los polinomios, o sea, la intersección del espacio de polinomios es denso en ese espacio, porque no están todos los grados. Segundo, existirán dentro de estos polinomios que hay algunos grados perdidos, existirán ortogonalidad allá adentro. Y bueno, últimamente ver qué conexión tienen estos polinomios con los Jacobi, dado que si en el producto interno del espacio definido por izquierda en particular, o sea, o en la ecuación del laplaciano, se toma ese parámetro que va exactamente igual a ser, se obtienen los polinomios de Jacobi, con alfa y beta igual a 1. Entonces habría que ver qué relación tienen todos estos polinomios. Y bueno, esto es todo lo que les traigo por hoy. Muchas gracias por la atención.